¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Podemos cantar los himnarios? Primero, himnario número 1047, has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpia en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que derramó. De pecados eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás limpio para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofreció pureza y poder, acude en la cruz del Señor. En la fuente es quien limpia tu sed, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Yo prefiero abajo. Podemos cantar 10:95. Ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él.
Vas buscando a sus pies compasión. Tierno amigo en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Oh, vuela, regresa, redil, al amparo de Cristo el Señor, y en hombros llevado serás por tan dulce amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Y para el último himnario, podemos cantar 1092, sin Cristo no tengo nada. Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Si Cristo mi alma está muerta, si Cristo esclavo yo soy, si Cristo no hay esperanza, mas con ellos salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Noches, hermanos, oremos. Oremos, hermanos. Señor Padre, nuevamente nos permites reunirnos en este culto de oración, Señor. Muchas actividades has realizado, Señor, la iglesia, Señor, siempre con la guía, ¿no? La guía de pastor de los siervos, Señor. Es una gran bendición recibir tu corazón, Señor, mediante los siervos, Señor. SSLF fue maravilloso, Señor, el seminario también, Señor, el postseminario también, Señor. Muchas aflicciones pasan en el mundo, pero
como nosotros, Señor, por tu misericordia y por tu amor, fuimos salvos, Señor, somos salvos, libres del pecado, Señor. No tenemos pecado, Señor, somos justos, muy alegres, Señor. Vivimos con felicidad, con alegría, Señor. Hay situaciones, se presentan situaciones, conflictos, pero, Señor, una palabra tuya, una esperanza que el siervo transmite mediante su corazón, Señor, siempre a nosotros nos da el impulso de poder sobrellevar, Señor, tener el timón de ese barco, Señor, ese camino que usted nos muestra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque usted muestra mucha misericordia, mucho amor a los hermanos, Señor, a tus hijos, Señor. Somos justos, Señor, coherederos, Señor, simplemente creyendo en la preciosa obra de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Esta noche, Señor, permítenos recibir tu palabra, Señor, que fluya en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, así también que los hermanos apresuren sus pasos para llegar, Señor. Es muy precioso escuchar tu palabra, Padre, para poder enfrentar las situaciones sin ningún tipo de conflicto. Usted es la claridad, usted es la luz, Señor. La oscuridad ya no está en nosotros, Señor. Tenemos la luz, Señor, lo tenemos a usted en nuestro corazón. Esta noche, Señor, permítanos escuchar su palabra, Señor. Brinde mucha sabiduría a los hermanos para captar, para entender, Señor. Dele mucha sabiduría, pastor, para que exprese su corazón, Señor. Esta noche te doy gracias por todo lo maravilloso que muestras a la iglesia, Señor. Todo esto te lo agradezco orando en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, esta noche, ¿no? Nuevamente estamos acá. ¿Quién quiere testificar cómo ha pasado, ¿no? Estos días el postseminario, el CLF, ¿cómo lo pasaron? Testifiquen. ¿Quién quiere testificar? ¿Alguien? Es muy precioso el testimonio porque realmente el testimonio edifica, ¿no? Cómo uno puede alcanzar muchas metas. ¿Quién quiere testificar? Es como yo a veces, no sé querer testificar, pero el guía de nuestra zona, aquellas veces cuando yo era solamente hermano común, a la fuerza indicaba quién, pero no estamos en eso, ¿no? Pero, ¿alguien quiere testificar? Cómo el Señor está trabajando en sus hogares, en sus áreas de trabajo, en el coro. Qué maravilloso es escucharlo, ¿no? Al misionero, cómo prácticamente ya está dominando el español castellano, cómo canta, qué linda voz tiene. La hermana va a testificar. Muy buenas noches, pastor, hermanos y hermanas. Yo no soy de salir al frente, pero quiero agradecer a Dios porque yo soy una persona que fácilmente no puede agradecer a Dios, no puede ver lo que Dios ha hecho en mí y ha hecho tantas cosas por mí, por mi familia. Y aún este día puede hacer mucho por mí y por esa parte yo quiero dar gracias a Dios porque de una u otra forma siempre está conmigo. Y bueno, el anterior seminario yo no pude escuchar bien, la verdad. Estaba difícil. La primera noche me pasó algo y por eso mi corazón sobrepensó como mucho. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al pasar esa situación, a los días mi corazón también se calmaba y de alguna u otra forma hay una palabra que nos comparte, ¿no? Una hermana en el coro, creo que cada miembro, y decía
en el nombre de Jesús, o sea, orar, y ¿acaso no va a ser Dios? Entonces, a ver, dentro de mi corazón oraba, Dios, esta situación resuelve. Y bueno, se resuelve, gracias a Dios, y de verdad estoy aún por la gracia de Dios aquí. Creo que por mí yo no vengo, pero gracias a Dios, gracias a la palabra, y porque de verdad Él trabaja en mí, en mi vida, en mi familia, estoy aquí, y eso quería agradecer y también un poquito expresar mi corazón. Gracias. Qué hermoso, ¿no? Ese testimonio, cómo trabaja en cada uno de nosotros. ¿Alguien más quiere testificar algo breve? Nadie quiere testificar. Yo algo breve voy a testificar. Cuando estábamos repartiendo las invitaciones a los pastores, justo me designaron al evangelista Emilio. Con él fui, a pie. Hemos caminado harto, pero también una joven, una señora recibió la salvación. ¿Cómo Dios permite, no? ¿Cómo ha habido tantos pastores que han llegado y Dios abre las puertas, no? Hasta mientras podemos también, porque el coro ya va a avanzar, ya va a venir el coro Nueva Alegría va a brindar 2 temas, ¿no? Pueden alistarse, ¿no? Porque es precioso cómo el coro también con todo corazón ya tiene nuevos integrantes, han cantado precioso, ¿no? Y movían el corazón de cada uno de nosotros. Como pastora debí de sentir. Yo le veía a Pastor Emanuel, me parece que no sentía nada a la altura, ¿no? Estaba riendo, me parece que estaba tranquilo. Me parece que Cusco era más alto que La Paz. Eso parecía, ¿no? Y sí, como yo también veía esa gracia que Dios nos ha permitido, cómo el siervo ha venido y ha compartido, transmitido el corazón. También no me recordaba cómo yo recibía la salvación, cómo era de necio, cómo era realmente, vivía en oscuridad, ¿no? Un gran aplauso al coro Nueva Alegría, por favor. Nos van a interpretar 2 temas. Mi Dios y yo es todo para mí, el otro. Los cielos y la tierra, la palabra
Qué precioso el coro, ¿no? Con el misionero también, cómo ha levantado, debe ser de su estatura del hermano Henry. Sí. Bueno, continuando, ¿no? Vamos a ver el video resumen de la visita del pastor Emmanuel Kim. Voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aleluya. Somos santificados. Somos justificados. Él nos justificó. Nuestra debilidad, nuestro defecto, nuestra falta no pueden detenernos para acercarse a Dios, para recibir apoyo de Dios, bendición de Dios, trabajo de Dios en nuestra vida. Los hermanos, recuérdense, no solo nuestro pecado está crucificado en la cruz, sino nuestra debilidad también está crucificado con Cristo Jesús en la cruz. Nuestra defecto también está crucificado con Jesucristo en la cruz. Amén. No solamente Jesucristo nos libró de todos nuestros pecados, sino Jesucristo nos ha librado de nosotros mismos, no para servir más a nosotros mismos, sino para servir a nuestro Señor Jesucristo.
Qué hermoso, ¿no? Ahora lo más importante también, ¿no? La palabra, ¿no? Cómo Dios, mediante el siervo, Pastor Andrés, nos va a compartir, cómo nos va a mostrar el corazón de Dios, va a transmitir. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. Primero vamos a buscar, ¿no?, el libro Segundo de Reyes 5, capítulo 5, desde el versículo 1 voy a leer hasta 8, 1 al 8 voy a leer. Sí, Segundo de Reyes, capítulo 5, ¿no? Desde 1 voy a leer, hermanos, hasta 8. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré y cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, y para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hasta el versículo ya 8, esta noche hemos leído. Y como esta noche, el miércoles, ¿no?, culto de oración, el servicio de oración. También consideramos, ¿no?, de miércoles los hermanos vienen, miembros de la iglesia. Pero el domingo general, servicio general. Entonces el domingo viene, ¿no?, aunque los hermanos, miembros de la iglesia también vienen, pero invitados también vienen, nuevos, ¿no?, nuevas personas que primeramente escuchan. Entonces, poco diferente domingo, ¿no?, general, aunque tal vez algunos hermanos otra vez escuchamos, ¿no?, ese prédica. Pero aunque poco diferente, pero escuchamos, ¿no?, domingo. Pero el miércoles diferente más que todo, la vida de creencia, ¿verdad, no, hermano? La vida de creencia, que necesitan edificar la vida de creencia en nuestras vidas. 8 también, después de terminar este gran seminario bíblico, también una hermana Nicolasa Condori y Calderón, no sé, usted conoce, falleció, ¿no? Entonces, y ahí participamos también en su velorio.
Hermana tiene 88 años de edad. Entonces, hermana Irma, ¿no? Su madre. Después de recibir la salvación, ¿no? Yo también de vez en cuando visitando su zona, reunión zonal, aunque hermana tiene edad muy avanzada, pero ahí estaba siempre sentada y escuchando la palabra. También los domingos también veo hermana también que ahí viene a escuchar y participar. Pero me parece muy sana hermana, ¿cierto? Pero después de terminar gran seminario bíblico y falleció hermana, 80 años de edad. Entonces, a Dios, ¿no? Dio una vida muy hermosa, hermana. Como así estaba muy sana, de repente, ¿no? Dios llevó. Sigue participando diferentes reuniones, cultos en la iglesia. Entonces, en su velorio, culto de despedida, compartimos el evangelio. Estaba mucha familia, su familia, ¿no? También desde Rurrenabaque también vino su otra hija, vive en Rurrenabaque. Entonces, en Rurrenabaque también hay hermanos salvos. Un tiempo también instaló Radio Jerusalén. Entonces, hay Rurrenabaque transmitiendo radio a través de Radio Jerusalén. También varios escuchaban el evangelio. Entonces podía ver también su nieto, puede ser nieto, evangelista Josué, está pastoreando en Sucre. Y también hermano Froilán, su yerno, también guía, ¿no? Guía de una zona, reunión zonal. Entonces ahí podía ver, ¿no? Ya, esa hermana después de recibir la salvación, aunque tantas situaciones tiene, ¿verdad? ¿No? Sí, escuchando también testimonio de hermana, tiene bastante situaciones en su vida, en su hogar. Pero Dios hasta últimos momentos, ahí dando su gracia. Luego, hasta su muerte, sus hijos, sus familias, parientes, vecinos, muchos llegaron y participaron, escucharon el evangelio hasta último momento. Luego, terminando todo la prédica, oramos. Y luego orando siempre da, ¿no? Comida, comimos. Luego, antes de venir, siempre también saludamos a hermana. Hermana estaba en el cajón. Entonces, en el cajón muy chiquitito, ¿no? Saludamos. Hermana, usted tan bendita. Hay hasta último momento que Dios ahí dando la gracia. Mira a su nieto, su familia, ahí estando en la iglesia sirviendo. Hasta último momento también por su muerte, tantas personas escuchando la palabra. Hermana, usted muy bendita, entonces no responde, hermana, no responde. Hermana, usted muy bendita, que primero espera en el cielo, pronto yo también seguiré. Luego saludando, despidiendo y retornamos nosotros. Que en ese velorio también compartimos sobre un rico y Lázaro, mendigo, ¿no? ¿Conoce esa historia? Entonces, rico cómo vivía. O todos los días banquete, luego su vestido es lujos. Pero en esa casa, en la puerta de esta casa de rico, viviendo se llama, ¿cómo se llama? Lázaro. Mendigo, un mendigo, Lázaro. Entonces, ¿por qué está ahí en la puerta de un rico? La Biblia explicando, quería comer, ¿sí? No está esperando que el dueño entrega, ¿no? Un plato de comida. Solo esperaba ese mendigo en la mesa del dueño que se caiga. Cuando se cae, eso quería comer, eso esperaba en la puerta de ese rico. Pero en vez de recibir comida por medio de ese rico, venía, dice, los perros. ¿Los perros qué hace? Los perros también venía a ese mendigo Lázaro, algo quería esperar, pero también. Pero no tiene nada.
pero ni modo, ¿cierto? Él es enfermo también. La mía, dice, la mía. A las llagas, dice, llagas. Entonces ahí estaba, un día murió. El rico murió, el mendigo también murió. Cuando murió dos personas, y los ángeles de Dios recibieron, dice, a mendigo, Lázaro. Luego, pero cuando rico murió, ¿y dónde llevó? En Hades, ¿cierto? Ahí estaba atormentado, sufriendo en el fuego. Entonces ese rico vio, justo alzando su ojo mirando, encontró. ¿A quién encontró? Lázaro, Lázaro. Él estaba en la puerta de mi casa, me pidió, ¿verdad? ¿No? Entonces, y no comiendo bien, los perros venían y lamían a sus llagas. A ese mendigo está, ¿en dónde está? En el seno de Abraham estaba. Entonces no podía entender, ¿verdad? No podía entender. Entonces ese de rico está pidiendo. Si el Señor Abraham, mándeme. ¿Quién mándeme? Lázaro, su punto de dedo mojando al agua, luego me moje, dice. Mi lengua. Ay, aquí difícil ahora. Pero ¿qué dice Abraham? Que no puede, ¿sí? No puede ir allá. Tú tampoco puedes venir a ese lado, ¿cierto? Entonces ese rico escuchando, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago yo? Porque en la casa de mi padre vive. ¿Quién vive? Mis hermanos viven. 5 hermanos viven. Pero ellos también no sabe, dice, no sabe. No sabe que después de morir, espera. ¿Qué espera? Y mis hermanos también no saben, como yo, rico, el rico, ¿verdad? ¿No? El rico, ¿cómo vivía? Abundantemente, banquetes. Pero no sabe, él tampoco sabía después de morir, esto esperando a mí, ¿verdad? ¿No? Tal vez él pensaba, ¿sí? En este mundo solo vivir bien, comer bien, vivir bien, luego disfrutando. Pero cuando murió, llegando en Hades, otra vida. Entonces ahí sufriendo. Ya, mis hermanos también, ¿cómo viven? O sea, sus hermanos, ¿cómo viven? Igualito está viviendo. ¿Cómo está viviendo? O vivir bien en la tierra, trabajar bien, comer bien o disfrutar bien. Entonces, esa vida esperando, mis hermanos también. Pero quería avisar a sus hermanos, ¿verdad? ¿No? Sus hermanos quería avisar. ¿Qué quería avisar a sus hermanos? ¿Qué quería avisar, hermanos? Hermanos, sí, está equivocado. Yo también estaba viviendo igual que ustedes. Comer bien, vivir bien, disfrutar bien, tener más cosas. Pero hermano, está equivocado. Ustedes cuando esté en la tierra antes de morir, debe recibir la salvación, debe conocer a Dios, igual que Lázaro. Lázaro, mira, el mendigo, tal vez no tenía suficientemente como nosotros materialmente. Aunque físicamente poco sufría, también tenía una enfermedad. Pero mira a Lázaro, él conoció a Dios, recibió la salvación. Él está ahora en el seno de Abraham. Hermanos, estoy sufriendo ahora. Ya arrepiéntese. Hermanos, cambia. Pero eso quería hablar. Pero ¿se puede? No se puede. No se puede, dice. Pues estaba pidiendo. Señor Abraham, envíe. Lázaro envíe. ¿A dónde envíe? A la casa de mi padre. Que ahí sigue viviendo mis hermanos. ¿Cómo está viviendo? Igual que rico, ¿verdad? ¿No? Sí, él también va a venir. ¿Sí? Cuando muere,
ellos también van a venir en mi lugar. No quiero. Envíe ese Lázaro, uno que murió, luego resucita, ellos van a escuchar. Un muerto y resucitado, va a escuchar. Entonces Abraham, ¿qué respondió, hermano? Aún el Lázaro envía, resucitado, ¿verdad? ¿No? Pero sus hermanos no pueden recibir la salvación, dice, en esa manera. ¿En qué manera puede recibir la salvación? Que oye, escuchando de Moisés, dice Moisés y los profetas. A través de ellos, escuchando, ¿sí?, la palabra de Dios, el Evangelio, recién ya puede recibir la salvación. Entonces ya ahí explica Moisés, en el tiempo como ese libro de Nuevo Testamento explicando, no es real eso, parábola y parábola, por parábola está explicando. Pero cuando ahí en el libro de Nuevo Testamento explicando, debe escuchar Moisés, pero Moisés, ¿en qué tiempo era esta persona? Moisés, libro de Antiguo Testamento. Pero ahí está escrito, ¿verdad? ¿No? Moisés hablando la palabra de Dios que está escrito. ¿En dónde? Libro de Antiguo Testamento, ¿no? A través de la Biblia, la palabra de Dios, escuchando, recién ya va a recibir la salvación, hermano, hablando. Entonces ahí nosotros compartimos, su familia estaba llenos ahí. Entonces nosotros podíamos compartir ese evangelio. Explicamos, ustedes también ahora, ¿cómo está viviendo? Dos personas, como corazón de rico, ese camino está viviendo ahora. Aún poco falta, esa vida, ese hombre, mendigo, Lázaro, ¿sí?, está viviendo. ¿En qué persona usted quiere? ¿En qué persona? Viviendo en esta tierra, hermanos. ¿En qué personaje quiere? ¿Rico quiere, hermanos? ¿Usted desea vivir como rico? Claro, sí, materialmente está bien, ¿cierto? Pero ya él no entendió, no conoció a Dios, no recibió la salvación. Pero Lázaro, ¿cómo estaba su vida? Poco falta, ¿cierto? Materialmente. Que no había económicamente, aunque está enferma, pero ¿cómo? Tampoco podía sanar. Entonces los perros vienen luego, ¿qué hace? Lamían, dice, a las llagas. Entonces entre dos personas, ¿qué personaje, vida desea, hermano, vivir mientras viviendo en la tierra? Tal vez medio, ¿no? Medio. La mitad de rico, la mitad de Lázaro. Recibió la salvación, pero ahí quiere vivir. Pero entre dos personas sí decide, sí o sí tiene que decidir. ¿Qué vida mejor, hermanos? ¿Qué personaje? Lázaro, mira, después de morir, ¿en dónde está Lázaro? En el seno de Abraham. Pero rico, toda la vida banquete, viviendo bien, pero cuando ya murió, ¿en dónde está? ¿En dónde? En Hades. Como en el infierno está ahí. Está sufriendo, tormentado, dice, por el fuego. Mucho sed tenía, dice. Entonces, hermano, ustedes también, sí, aunque esa historia no es real, parábola, hermanos. Nosotros, aunque recibimos la salvación, hermanos, entonces, hasta que Dios permita viviendo esa tierra, poco falta, ¿sí?, económicamente. O tal vez no podemos vivir abundantemente, ¿verdad? No tenemos suficientemente. Pero cuando, dejando este mundo, va a esperar. ¿En dónde va a estar ustedes? En el seno de Abraham, ¿verdad? No, eso es más importante. Luego, aunque viviendo ahora, después de recibir la salvación, está viviendo como mendigo, hermanos. ¿Usted como mendigo está viviendo? ¿Está enfermo?
Los perros vienen, lamían sus llagas. Nadie viviendo así, nadie, hermanos, nadie. Tiene casa, techos, tiene comida, no tiene vestidos. Ya todo tenemos, ¿verdad, hermanos? ¿No? Todos. Comparando la vida de ese Lázaro, súper mejor, nosotros súper. Amén, hermanos, súper mejor. Entonces nosotros, dejando este mundo, ya va a esperar, como va a estar en el seno de Abraham, como nuestros amigos Lázaro. Entonces ustedes también, dejando este mundo, ¿eso pensaron? Dejando este mundo, después, ¿eso pensaron ustedes? Nunca pensaron. Por eso tiene que participar en velorio, despedida de... Por eso en la Biblia leyendo, mejor estar en el luto, ¿verdad? ¿No? Más que fiesta. Luto hace pensar, ¿verdad? ¿No? Entonces yo también, dentro de la iglesia, algunos hermanos fallecieron. Entonces por los hermanos varias veces yo participé, ser como despedida de culto, ¿no? Culto de despedida de los hermanos en el velorio. Varias veces participando, siempre yo he visto los hermanos, ¿dónde se queda? Usted también saluda, despide, ¿y dónde está en el cajón, hermanos? Usted también saluda, hermanos, buenos días, buenas tardes. ¿Le responde, no responde? Nunca responde, ¿verdad? ¿No? Si responde, peligroso, peligroso. Nunca. Entonces, yo también mirando a hermano, primero espera. ¿En dónde espera? En el cielo primero espera. Algún día yo también va a seguir detrás de usted. En el cielo encontrando, hablamos, compartimos, hermanos. ¿Y ustedes también eso no hace? Cuando participa en el velorio, mirando, hermano que está en el cajón, a ese lugar también mi lugar. ¿Eso piensa o no piensa? ¿A usted también piensa? Nunca piensa. Eso muy bueno, ¿verdad? ¿No? Algún día nosotros nos ayuda. ¿Cómo debe vivir? Mientras viviendo en la tierra. Y nosotros ahí compartimos en este culto de despedida, hermanos. En esta semana pasada semana, eso sucedió. Por eso algunos hermanos no sabían esto, pueden orar por su familia, que hermana Nicolasa Condori Calderón. Entonces 88 años de vida es. Dios en esa vida, Dios bendijo. Más y gracia de Dios entendió la salvación, ¿verdad, hermano? ¿No? Luego esa hermana hasta último momento podía ver. Dios estaba guiando, estaba juntos. Hasta su muerte podía ver, ¿no? Mucha gente llegaron, escucharon el evangelio. Luego también desde el lunes nosotros realizamos en la iglesia postseminario. El tema es la bendición. La bendición que después de recibir el perdón del pecado. Entonces, nosotros deseamos, porque por este gran seminario bíblico llegaron, ¿no? Nuestra familia, que todavía no conocen este evangelio. Luego también invitados. Muchos escucharon el evangelio. Entonces, entre los que han participado, entendieron muy bien, estaban muy felices, contentos. Entendieron el evangelio. Pero algunos, o alguna parte entiende bien, pero alguna parte todavía tiene dudas, ¿sí? Así está. ¿Es cierto? O tengo dudas. O alguna persona, aunque escucharon, pero solamente escucharon el evangelio, ¿no? Para ellos, nosotros necesita que invitar de nuevo, luego aquí escuchar y tener certeza, la fe, ¿verdad? ¿No? Por la fe creer la palabra de Dios.
Por eso realizamos desde el lunes hasta ayer 2 noches y post-seminarios bíblicos. Como igual que ese tema, la bendición que después de recibir el perdón de los pecados. Entonces, cuando recibe la salvación, piensa a eso todos. Pero cuando recibe la salvación, ese es un inicios, hermanos. Porque la vida de creencia, ¿no? Empieza, muy importante, eso nosotros hablamos. Luego nosotros, primera noche, nosotros hablamos un poco sobre la iglesia de Antioquia. Aquí también igual. Y predicando el evangelio, las personas entendieron la salvación. Después de recibir la salvación, ellos conectando a la iglesia. Dentro de la iglesia, escuchando la enseñanza, la guía, la palabra de Dios, ellos también aprendiendo. Los hermanos salvos de la iglesia de Antioquía, ellos trabajaban. Jesucristo manifestaba a través de los hermanos. Entonces la gente mirando a ellos muy diferente que antes. Otra persona, ¿verdad? ¿No? Otra persona. Desde ahí, y comenzó a llamar a los hermanos salvos, llamaron. ¿Cómo se llama? Que primera noche eso hablamos, ¿no le acuerda? ¿Cómo hablamos? Cristianos. Porque es diferente que antes. Yo conozco a ese hermano, esta persona, ¿verdad? ¿No? Sí, no vivía así, pero él vive otra manera, otra vida, ¿cierto? Luego Jesucristo se manifiesta a través de hermanos. Entonces se confundía mucha gente. A ese fulano yo conozco. Pero anteriormente ellos vivían otra manera. Pero ahora, ¿por qué ya cambió? Ya viviendo totalmente otra persona, ¿verdad? ¿No? Se llama cristiano, hablamos, cristianos. Como también en la Biblia dice, nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, dice, pasaron. Luego echan nuevos. Nuevo, dice, nuevito, ¿cierto? Algunos piensan, sí, arreglar y modificar y mejorar, mejoró, ¿verdad? ¿No? Cambiando, modificando. Pero la Biblia no está escrito, hermanos. Nueva criatura, hecho nuevo, todo nuevo, ¿verdad? No nuevos. Sí, eso nosotros hablamos primera noche. ¿Recuerda, hermanos? Ustedes también recibieron la salvación, hermanos. ¿Entienden el evangelio? Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, nueva criatura, hecho nuevos. No es usado, no es modificado, hermanos. No es usado. ¿Puede estar bien entender, hermano, esa parte? ¿Usted cómo es? Hecho nuevos. Amén, hermanos. Hechos nuevos. Suficientemente, ¿sí? Jesucristo va a trabajar, dice, a través de ustedes. Por eso la bendición, hermanos. No solamente, ¿sí?, recibimos la salvación, la bendición, después de recibir el perdón de pecados. ¿Qué es? Si después de recibir la salvación, Jesucristo acompaña, mora, ¿no?, en nosotros. Luego a través de ustedes, Jesucristo trabaja, dice, manifiesta. Como igual que la iglesia de Antioquia, que dice la gente mirando, ya ellos diferentes, otra persona, ya hechos nuevos, ya nueva criatura, ya totalmente, ya diferentes, no usado, no arregló, ni modificó, hechos nuevos. Ellos podían ver a través de los hermanos salvos en la iglesia de Antioquia. Igualito, hermanos. Aquí en la iglesia de La Paz, ¿verdad? ¿No? En la iglesia de La Paz. Entonces, a través de ustedes, ¿sí?, después de recibir la salvación, ustedes van a mirar. ¿Quién van a mirar a ustedes? Nuestra familia. También nuestros amigos, vecinos, conocidos para ver a ustedes. Luego usted también recibiendo y la guía de Dios, la palabra de Dios, por la fe, ya viviendo
Jesucristo va a trabajar, no va a trabajar. Jesucristo va a manifestar, no va a manifestar. Sí o sí va a manifestar, ¿verdad, hermano? ¿No? Entonces nuestra familia sí o sí va a ver. Luego va a hablar. ¿Qué va a decir? Ya mamá y papá, hermanos, amigos, yo conozco a usted, pero no era así antes, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasó ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Me parece otra persona. Además, ya Jesucristo parece caminando con usted. Jesucristo está trabajando. Dígame, explíqueme, ¿qué pasó? Luego la gente va a preguntar a ustedes. Entonces usted automáticamente puede predicar el evangelio, ¿cierto, hermanos? A través de su vida, a través de su actitud, su vida, la gente desea saber, desea conocer, ¿no? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué diferentes? Amén, hermanos. Usted también, ¿cierto? Jesucristo sí o sí va a trabajar. Ya esta noche nosotros hemos leído aquí Segundo de Reyes capítulo 5. Ya versículo 1 leyendo aquí sale, se llama Naamán, ¿sí? Usted conoce muy bien ese general del ejército del rey de Siria, se llama Naamán. Sí, el varón grande, dice. Luego hombre, este hombre valeroso, en extremos, pero tenía una enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía ese general Naamán? Lepra, leproso, el leproso. Así explica, ¿verdad? ¿No? Aunque él es hombre grande, luego, y hombre valeroso en extremos. Pero dice leproso, tenía una enfermedad, las lepras. Luego versículo 2 leyendo sale una muchacha también sale. Comparando dos personas, sí, tiene una diferencia grande. Porque general Naamán es hombre grande, ¿verdad? ¿No? Luego, hombre valeroso en extremo. Claro, tenía una enfermedad, las lepras. Ya versículo 2 vamos a leer. Versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces en el versículo 2 también presenta una muchacha. Esa muchacha vivía en Israel, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué pasó? Aquí de Siria habían salido bandas armadas. Por estas bandas armadas habían llevado cautiva a Israel, de la tierra de Israel, una muchacha. Tampoco tiene nombre, ¿verdad? ¿No? Esa muchacha. Luego, llegando a Siria, una esclava, sirviendo, trabajando para la esposa de Naamán. Ya, aquí dos personas salen, ¿verdad, hermanos? Dos personas. Ya, general Naamán, su vida, ¿cómo está? General Naamán, en Siria. Y también, aquí que dice, de general de ejército del rey de Siria. Era varón grande, delante de su Señor. El rey de Siria también reconoce, apoya, porque él salvó a Siria, dice, sí, antes. Pero una muchacha ahora, Elia, tampoco tiene nombre, ¿cierto? Luego, cautiva de la tierra de Israel, como una esclava. Luego viviendo en Siria. ¿Qué le parece dos personas? ¿Puede ver, hermanos? ¿Puede imaginar? Tal vez la vida de Naamán es lujo, como igual que ricos. No falta nada, ¿verdad? ¿No? A través de su palabra todo obedece. Hombre grande, valeroso, en extremo en Siria. Pero una muchacha tampoco tiene nombre, como una esclava. Está viviendo, sirviendo a la esposa de Naamán. Esa vida, ¿cómo será, hermanos? Esta noche ya vamos a ver.
¿Usted también vive como esa muchacha? ¿Entre usted está esclava? ¿Esclavo está? Además, ¿sí?, dejando su país, viviendo otro país, fue llevados esclavos. Nadie es cierto. Usted viviendo aquí en La Paz, ¿verdad? ¿No? No es esclava. Pero esa muchacha ahora, esclava, no puede vivir en su país ni su casa, aunque tal vez tiene su padre, madre, ¿verdad? ¿No? O no, en la guerra murió, pero tampoco puede encontrar. Luego, en la casa de esposa de General Naaman, ¿cómo debe vivir? Su vida, ¿cómo será, hermanos? ¿Puede imaginar? O tal vez toda la noche mirando al cielo, luego extrañando a quién, o a su casa, a su familia. Luego mirando al cielo, puede golpear, ¿a dónde? Al pecho, ¿cierto? ¿Por qué yo tengo que vivir en ese lugar tan lejos? Que hay muchas personas, porque justo yo tal vez, así quejándose, luego mirando al cielo, ¿qué hace? Lagrimeando, su lágrima es grandote, cayéndose. Ahí puede vivir, ¿no? Y solo imaginando, hermanos. Pero vamos a ver versículo 3, hermano. Versículo 3, ya. Versículo 3, muy importante ya. Ustedes pueden leer juntos. Ustedes, versículo 3. ¿Ya encontraron versículo 3? Ya, 1, 2 y 3. Ya, amén, hermanos. Ya, esa muchacha, ¿qué está hablando en el versículo 3? ¿Qué está hablando, hermanos? O no solo queja, ¿verdad? No solo llora. Ella un día, ¿sí?, habló, ¿sí?, a su señora. Mi señora, ¿sí? Luego, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Que ya, mejor mirándole bien, ¿cierto? Ya, ¿qué dijo esa muchacha a su señora? Ya, 1, 2, 3. Ya, esa muchacha, y mire, escuche bien. De su boca, ¿qué sale, hermanos? ¿Qué palabra sale? Señora, quiero hablar, ¿verdad? ¿No? Sí, como mi Señor, sí, rogando, pidiendo al profeta que está en Samaria, Samaria. Esa lepra sanaría, dice, sanaría. Ya, usted, ¿ya entendieron bien, hermanos? ¿Ella qué habla? Imagínese, hermano, esa muchacha pequeña, no sé qué año de edad tiene, ¿no? No sé, tendrá 15 años o 18 años, o tendrá 50 años. No sabemos, solo una muchacha, ¿verdad? ¿No? Así está la Biblia. Pero de su boca saliendo una palabra muy, ¿cómo voy a decir? ¿No? Increíble, hermanos. ¿Qué dice? En esa situación, llamó, señora, luego ¿qué dijo? Rogase al Señor, mi profeta que está en Samaria. Esa lepra sanaría, dice, sanaría. Entonces, la señora escuchando, esa muchacha que habla, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dice? Va a sanar, dice, ¿qué va a sanar? La lepra, dice, la lepra. Entonces, escuchando la señora, ya, ¿puede sanar? Ya, hermano, una pregunta. Su esposo tiene la lepra, leproso es. En aquel tiempo, no hay cura. En aquel tiempo no había cura. Entonces, si tiene esa enfermedad, muere, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿quién puede hablar
Señora, ¿sí? Esa enfermedad va a sanar. ¿Quién puede hablar? Si habla, entonces esa señora también intentó llevar, tratar, sanar. Pero se sanó, no se sanó, no se sanó. Pero un día una muchacha habló, que dice, señora, aquí un hospital, llevando arco iris, un doctor muy conocido. Ese doctor sanaría. ¿Así habló? ¿Así habló? No habló. Hablando esa muchacha, rogando al Señor. ¿Quién está hablando? El profeta, el varón de Dios que está en Samaria. Él sanaría, dice, a esa enfermedad, lepras. Entonces, escuchando la señora, escuchando a esa muchacha pequeña, ¿qué sabe? Tampoco está hablando, ¿sí? Los médicos que están en Siria. ¿En dónde? Samaria, otro país está hablando. Entonces esa señora también escuchando que nadie hablaba de esa manera. Luego esa muchacha, ¿cómo habla? Temblando, orinando, ¿habla? ¿Cómo habla? Ya vamos a leer otra vez, vamos a ver en qué manera está hablando a su señora. El versículo 3 otra vez, para que entiende, ¿no? Entienda. Ya, 1, 2, 3. Ya, temblando, hablando. ¿En qué manera está hablando? Cuando habla a su señora mentira, ¿qué pasaría? Chicotea, ¿sí? ¿Qué esclava maldita, cierto? ¿Cómo mentira habla, mi cierto? Entonces ella, ¿cómo puede hablar? ¿Sí? Fácilmente. Entonces ahora, si no hay certeza, difícil hablar, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces en el corazón de muchacha había, ¿qué había? Certeza, la fe, ¿verdad? ¿No? Que dijo, señora, mi señor, tu esposo, rogando al profeta que está en Samaria, esa enfermedad va a sanar, dice. Sí, muchacha, ¿tú qué sabes? Tampoco en mi país Siria. ¿Cómo en Israel, Samaria tan lejos? Ahí puede sanar. Dígame, ¿quién es ese profeta? Ya va a preguntar Dios. Señora, ¿quiere saber mi profeta? Sí, dígame. Entonces habla. ¿Cómo habla? Ese profeta, ¿sí? Chiquitito, feo, no habla bien. Ese profeta, ¿ya cómo va a hablar? No puede imaginar, hermanos. ¿Sabe, señora, ese profeta? ¿Sí? Siervo de Dios. Todo lo que habla, Dios escucha. Yo he visto, muchos enfermos se sanaron a través de ese profetas. Tu esposo, el Señor también, mi Señor también va a sanar, hablando. Escuchando la señora, la esposa, y cambió su corazón, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿verdad? Como esa muchacha me dijo, llevando mi esposo llevando, hay profeta, ¿va a sanar, no va a sanar? ¿Va a sanar, no va a sanar? Va a sanar. Y su esposa desde el principio tenía ese corazón. No. En el principio tenía otro corazón. Se preocupaba, ¿verdad? ¿No? Luego no sé muy bien. Si mi esposo general vive muy bien ahora, no falta nada, pero por esa lepra si muere, me quedo viuda. ¿Mi vida qué será? ¿Piensa, no piensa? Puede pensar, ¿verdad? ¿No? A mi vida qué será? ¿Qué sucederá? Pero cuando escuchando esa muchacha, sí puede sanar, dice. Entonces esa señora llamó, mi amor, Naamán, llamó. Llamando, ¿qué dijo? Temblando, hablando. ¿Cómo habla? Muchacha dice que hay un profeta en Samaria.
tú vaya allá, rogando, pidiendo, Él va a sanar a usted. Ya ahora puede viajar ahora juntos, ¿verdad? ¿No? Sí, la señora, su esposa habló. Creo que aquí no está escrito eso, ¿verdad? ¿No? En su Biblia está escrito, no está escrito. Pero ya su señora habló, no habló. ¿Qué habló? Mi amor, no sé, esa muchacha que trajo de Israel, dice que un profeta, pero no se va a sanar, no va a sanar. Pero vale la pena, intentamos, mi amor. ¿Y cómo está hablando? Sí o sí, su esposa también recibiendo esa fe, ¿verdad? ¿No? Ese corazón de muchacha habló, yo creo. ¿En qué manera habló? Sí o sí va. Sí o sí va a sanar, va a hablar. Entonces, y ese general Naamán, escuchando, él también, ¿verdad? ¿No? Cambió su corazón. Ese general Naamán, ¿a quién habló eso? Ya vamos a ver. Ya el versículo 4. ¿Ya 4 encontraron? 4 voy a leer. Entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ese general Naamán, escuchando de su esposa, también sí recibió misma fe, misma certeza. Sí o sí va a sanar. Luego está hablando. ¿A quién está hablando? Su dueño, ¿quién es? El rey de Siria está hablando. Sí, el rey, mi señor, sí, mándame por favor, permíteme. Quiero ir. ¿A dónde quiere ir? Samaria. Samaria, ¿quién está? El profeta. Él me va a sanar. Señor, tengo vergüenza, quiero expresar. Tengo una enfermedad, soy leproso. Soy leproso. Aunque no hablé, pero leprosos. Voy a morir el Señor, pero gracias. Porque una muchacha habló. Dice que en Samaria, ¿quién está? Un profeta, ¿verdad? ¿No? Varón de Dios. Él ora, ¿sí? Él ora a Dios, ¿sí? Va a sanar mi enfermedad, permíteme. El rey escuchó de Siria, ¿verdad? ¿No? Entonces el rey de Siria también recibió mismo corazón. Entró en el corazón del rey de Siria. ¿Qué entró? También la fe. ¿Qué fe entró? ¿Qué fe entró? Ese rey de Siria, ¿qué dioses adora? A Jehová adora. No adora a Jehová. Tiene otros dioses. Pero mientras escuchando de su siervo Naamán, ese rey de Siria también entró. ¿Qué entró? La fe entró. ¿Qué fe entró? Mi siervo leproso va a morir. Pero ya viajando ante el profeta de Samaria, de Dios, ¿va a sanar? ¿No va a sanar? Va a sanar. Eso ya entró. Pues ese rey que dice, permite, ya vamos a ver. Aquí está. El versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por Elías que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces el rey de Siria, permita, no permita. Permita, ¿verdad? ¿No? Luego da, ¿qué da? Y cartas, también, ¿qué más? Mucha plata, ¿verdad? ¿No? Y oro. Eso. ¿Por qué da eso? ¿Por qué eso está enviando?
Si envió a Samaria, en vez de sanarse, murió. Por la lepra murió. Entonces va a entregar ese premio. Rey, ¿por qué entrega ese premio ahora? Mucha plata. ¿Qué va a sanar? ¿Cree o no cree? Ya, ¿no cree va a entregar eso? Y tratando una cirugía en Samaria, ese profeta. Luego de repente ya murió. Si ahí tiene esa fe de morir, ¿va a entregar eso, hermanos? Porque no va a entregar. ¿Por qué entrega? Sí o sí va a sanar. Además, una carta. ¿Qué carta es? Cuando llegue mi siervo Naamán, sane, dice, sane, ¿verdad? ¿No? Sí, sanes. Ahí envió. ¿Verdad, hermano? ¿No? Ya, vamos a ver el versículo. Llegando a Israel, Samaria, ya 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra a mí. Ya ese general Naamán llegó. ¿A dónde llegó? Al palacio donde el rey Israel llegó. Luego entregó. ¿Qué entregó? Rey Israel, ese plata, oro. Además, ese carta ya entregó. Mi rey de Siria envió. Léanlo. Cuando leyendo, ¿qué hizo ese rey de Israel? Y rasgó sus vestidos. Luego, ¿qué dice? Soy Dios, da vida y mate. ¿Cómo puedo sanar ese lepra, verdad, no? Ese rey de Siria está buscando una ocasión. Cuando yo no sane, por esa ocasión, va a atacar a mí, a nosotros. Luego se rasgó su vestido, ¿no? Sí, llegó gran aflicción en su corazón. Ya, hermano, aquí vamos a ver. Ya, rey de Siria. Luego, una muchacha, ¿verdad, no? Luego, ¿quién más? Rey de Israel. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, ¿sí? Rey de Siria tiene corazón, ¿verdad? Escuchando de general Naamán. Entonces mi siervo Naamán, cuando llegando a Samaria, ese profeta de Dios, varón de Dios, ¿va a sanar? No va a sanar. ¿Va a sanar? No va a sanar. Con ese corazón está enviando. Entonces mi siervo sanando va a volver, ¿verdad? ¿No? Pero aquí vamos a ver ese rey de Israel. Cuando leyendo la carta del rey de Siria, y él en vez de ya en mi país hay, ¿quién hay? Profeta de Dios, hay. Si hay profeta de Dios, ¿va a sanar? No va a sanar. Pero escuchó, no escuchó. ¿Hay profeta de Dios o no hay profeta de Dios? ¿No escuchó? ¿Que no han leído? Entonces, leyendo la carta, ya rey de Israel, ¿sabe o no sabe? En mi país hay profeta de Dios. Sabe, ¿verdad? ¿No? Pero si hay profeta de Dios en mi país, ¿va a sanar? No va a sanar. Pero ese rey, ¿por qué rasgó sus vestidos? No va a sanar. No va a sanar. Así piensa, hermanos. Luego rasgó sus vestidos. Eso escuchó el profeta de Dios, ¿verdad? ¿No? Rey, ¿por qué sufre? ¿Por qué rasgó sus vestidos? Mándeme, es el leproso, ¿verdad? ¿No? Es el leproso, mándeme a mí. Sí, en Israel hay. ¿Quién hay? El profeta de Dios. Dios va a trabajar. No se preocupe, luego mándeme. Escuchando, rey de Israel envió. ¿A quién envió? A profeta de Israel, de Dios, ¿no? Eliseo envió. El versículo vamos a ver. Ya, el versículo 8. Aquí
Ya pueden leer junto, hermanos, el versículo 8. Ya, ¿encontraron? Ya 1, ya 2 y 3. Sí, aquí el profeta de Dios, Eliseo, escuchando que el rey de Israel rasgó sus vestidos, sufre, ¿verdad? ¿No? Por esa situación que debe sanar, dice. Entonces, ese rey de Israel, por esa situación ahora, sufre, que turba su corazón, ¿verdad? Entonces, escuchando Eliseo, el profeta de Dios, el rey de Israel, usted debe saber, en Samaria, en Israel, vive, ¿quién vive? El profeta de Dios. Vive Jehová en nuestro país, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa enfermedad, viviendo Jehová, el profeta de Dios, va a sanar. Mándeme, usted conocerá el profeta de Dios. Usted conocerá Dios que vive en nuestro país. Eso quería enseñar, ¿verdad? ¿No, hermanos? Envió general Naamán llegó. ¿Se sanó? No se sanó. Ante Eliseo. ¿Sanó? No se sanó. Sanó, ¿verdad? ¿No? Sanó, hermanos. Después de sanarse, general Naamán estaba muy agradecido. Quería regalar, ¿verdad? ¿No? Y mi rey me envió oro, plata, ese vestido y quería entregar. Pero el profeta de Dios, ¿recibe? ¿No recibe? No recibe. No recibe. Entonces luego pide, general Naamán pide una cosa, pide a quién, al profeta de Dios, Eliseo pide. ¿Qué pide? ¿Usted sabe, hermanos? ¿Qué pide? ¿El que pidió? ¿Qué pidió? Vamos a ver. Ya aquí. Ya después de sanarse su enfermedad, ya 15 voy a leer. Ya, y volvió a varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tus siervos. Entonces agradeciendo, luego ya quiere regalar, pero no recibe, ¿no? El versículo 16, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptará alguna cosa, pero él no quiso. Ya luego, y finalmente rechazando, no recibiendo, el general Naamán pide una cosa a Eliseo. El versículo 18, ¿no? ¿Pueden leer junto? Un poco largo, hermanos. Vamos a ver qué está pidiendo. Ya, 1, 2 y 3. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entraré en el templo, Simón, y se apoyaré sobre mi brazo si yo también cuando haga tal Jehová, perdone en esto a tu siervo. Ya, después de ver eso, el profeta de Dios sanó por la fe, ¿verdad? ¿No? Sí, orando a Dios. Dios ayudó, escuchó de sus siervos, se sanó. Entonces, hasta ahora, antes de sanarse, general Naamán, él servía, dice, servía según la Biblia leyendo. ¿A quién servía él? ¿A qué Dios? Limón, ¿no? ¿Limones? Perdón. Rimón, ¿no? Rimón. Otro dioses, ¿no? En Siria, con su señor, rey de Siria. El versículo 17 también leyendo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará
a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Desde ahora adelante ya no va a sacrificar a otro dios. ¿Qué quiere decir? Antes él adoraba, sacrificaba a otro dios, ¿verdad? ¿No? Otro dios. Hermanos, aquí esta noche, ¿no? Nosotros escuchamos que acerca de una muchacha, una esclava es, ¿verdad? ¿No? Una esclava. Entonces ella debería vivir una vida más triste, más miserable. ¿Cómo explicamos esta noche? Entre ustedes alguien esclava es y está viviendo como una esclava. Nadie. Tampoco esclavos. Tampoco ya perdió su casa, nada. Viviendo nosotros acá. Entonces esa muchacha debe vivir una vida más triste. Pero esa muchacha tenía la fe, ¿verdad? ¿No? ¿Qué fe tenía? El profeta que está en Samaria va a solucionar. ¿Qué va a solucionar? Esa enfermedad, las lepras. Por esa fe cambió su vida, ¿cierto, hermanos? Si por esa fe hablando primeramente a su dueña, a la señora, ¿sí? Nuestro Señor, tu esposo, rogando al profeta que está en Samaria, va a sanar, dice, esa enfermedad. Entonces, por la fe hablando la señora, cambió su corazón. Luego esa señora también, recibiendo esa fe, ese corazón de muchacha, hablando a su esposo. Su esposo también, y cambió, recibiendo ese corazón, habló hasta su señor, rey de Siria. Entonces ese rey de Siria también escuchando, ¿cambió o no cambió? Cambió, hermanos, hasta el rey de Israel. Tan lejos llegó, ¿verdad? ¿No? Tan lejos llegó. Luego, si según esa fe vio la obra de Dios, se sanó. Estaba agradeciendo. Hermanos, ya, ustedes recibieron la salvación, hermanos. Después de recibir la salvación, llega esa dificultad como una muchacha. En su vida también llega, o más difíciles tiene situación, hermanos. Pero mire esa muchacha. Aún, sí, tiene esas situaciones, pero esa muchacha habló por la fe. Por la fe, ¿qué habló? El profeta, ¿va a sanar? ¿No va a sanar? ¿Va a solucionar? ¿No va a solucionar? Oh, esa fe tenía. Por esa fe cambió una persona. Primeramente la señora, la esposa de general Naamán. Después escuchando ese general Naamán, de su esposa general Naamán, también cambió. Hasta el rey de Israel. Un país completo, ¿verdad? ¿No? Rey de Siria también, recibiendo ese corazón de muchacha, cambió. Por eso está permitiendo que vaya, ¿a dónde vaya? Tan lejos está enviando a Israel, Samaria, hermanos. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes también recibieron la salvación, hermanos? ¿Verdaderamente recibió la salvación, hermano? O levante, ¿verdad? Ya confirmamos, que mucho miente por eso. Ya ustedes recibieron la salvación, hermano, levanten la mano. A todos recibieron la salvación. Mire, hermano, esa muchacha también, por la fe, hablando, su vida cambió. No solamente su vida, todas las personas cambió. Aún se ve enemigos malos, ¿verdad? ¿No? Como tratando esclavas. Pero cuando hablando por la fe, cambió todas las situaciones. Hasta un rey de un país cambiando, está permitiéndose, hermanos. Luego ya mire, testimonio de Naamán. Después de sanarse, ¿qué testificó? Desde ahora, más adelante, no adoraré, dice. ¿A quién? Mi Dios no es verdad, ¿cierto?
Oh, ese general Naaman también cambió. Hermanos, si ustedes recibieron la salvación desde ahora, por la fe hablando, es Cristo salvó a nosotros, ¿verdad? ¿No? Ese es Cristo, ¿por qué ya no va a salvar otra persona? ¿Por qué no puede solucionar por la fe hablando a través de usted? Va a cambiar todo, dice todo. A través de usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué cosa va a cambiar? ¿Qué cosa va a cambiar? ¿Qué todo? ¿Qué todo va a cambiar? ¿A sus hijos también obedece bien o escucha bien? Se quedó silencio. ¿Ya sus hijos obedece bien? ¿No obedece bien? Entonces usted recibió la salvación, ¿verdad, hermanos? Entonces usted también, ¿es Cristo trabaja o no trabaja? Entonces usted ¿cómo debe hablar? ¿Qué debe hablar? Por la fe, igual que esa muchacha hablando. Hijo, ¿verdad? ¿No? Hijo, sí, aún así, Dios va a trabajar, cambiar. Entonces todo va a cambiar, dice. Alrededor de ustedes, todo va a cambiar. Luego sí o sí va a haber, hermanos. Esa muchacha también, mire, nada, ¿verdad? ¿No? Ese muchacho. Solo tenía, ¿qué tenía? Solo la fe de ese profeta. He visto ese profeta. Dios trabaja. Dios está. Entonces usted también lo han visto dentro de la iglesia. Dios trabaja o no trabaja. ¿O no trabaja? Trabaja, hermanos. Escuchamos la guía de iglesia. Dentro de la iglesia Dios trabajó, solucionó, escuchamos. Va a cambiar todos a través de ustedes desde ahora. Sí, transmitiendo, hablando por la fe alrededor de usted. Todo va a cambiar. Todos. Amén, hermanos. Un país completo puede cambiar, dice. Pues verdad, ¿no? Un país, Bolivia completo puede cambiar. ¿A través de quién? Solo usted, por uno de ustedes. Completo, nuestro país puede cambiar. Pero ¿cómo está viviendo? Ni una situación cambia, tal vez, no así. Ya Satanás engaña. ¿Tú qué puedes hacer? Muchacha, tu esclava es. Tampoco también perdió tu país. Tampoco no tiene padre, madre. ¿Tú qué puedes hacer? Puede engañar, ¿cierto, hermanos? Pero esa muchacha conoció Dios. Luego conoció el profeta de Dios, Eliseo. Ha visto que Dios está con siervos. Ya cualquier enfermedad, cualquier situación, ya llegando ante el siervo de Dios, ¿va a solucionar? No va a solucionar. Va a solucionar eso. Entonces, nosotros también esta noche aprendiendo, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes han visto o no han visto en la iglesia? Dios trabaja o no trabaja. Mucho testimonio tenemos, ¿cierto? Entonces, hermanos, ya nosotros con la iglesia andando, recibiendo la guía de iglesia, nosotros por la fe hablando, Dios va a resolver. Desde ahora, transmitiendo, hablando, a través de ustedes, todo va a cambiar. Amén, hermanos. Recientemente terminamos gran seminario bíblicos. Como hablamos, mucha gente participaron, nuevos. Luego, a través de CLF también, como hermanos testificaron, muchos pastores, líderes también abrieron sus corazones. Entonces, desde ahora, ustedes transmitiendo, predicando por la fe, ¿verdad? ¿No? Todo van a cambiar. Luego todos van a conectar con Dios. Amén, hermanos. No solamente ellos, luego ya pronto va a llegar, hermanos. Pastor Kim Gi-sung, ¿no? ¿Qué fecha va a llegar? ¿Sabe? 20 de enero va a llegar. Entonces, desde ahora ya preparamos, hermanos, ¿sí? Seminario bíblico otra vez. CLF, también diferentes reuniones. Y por la fe, ustedes transmitiendo, preparando. Dios va a abrir, no va a abrir, hermanos.
¿Ya va a abrir? ¿No va a abrir? Creo que nada va a cambiar, parece. Nada, ¿no? Nada. ¿Ya puede cambiar Bolivia completo ustedes? Ya por un hermano de ustedes puede cambiar. Toda La Paz puede cambiar. Todo Altos. Luego todo Bolivia. Esta noche Dios está hablando. No solamente esa muchacha. Mira, usted también aprende a ver. Esa muchacha también, ¿sí? Por la fe, ¿sí? Hablando. ¿Cómo cambió un país entero? Ustedes también, esta noche, desde ahora, por la fe, ¿verdad? ¿No? Dios puede resolver. Amén, hermanos. Todo ya puede abrir. Luego, por la fe, usted avanzando, Dios sí va a escuchar. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos, hermanos. Anuncio, hermano. Primero voy a orar, luego anuncios daremos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos sobre una muchacha. Entre nosotros, comparando con esa muchacha más triste su vida. También, sí, corresponde, ¿verdad? Tiene derecho de llorar, quejar, murmurar o abandonar. Pero esa muchacha, mirando, tenía la fe de su profeta de Dios que están en Samaria. Podía ver por esa fe, podía cambiar todas las cosas. En el principio no cambió grandemente. A su dueña, la señora, hablando por la fe, cambió su corazón. Esa señora hablando, su esposo, General Naaman. General Naaman también cambió. Con ese corazón de muchacha, hablando al rey de Siria. Hasta el rey de Siria cambió. Ahora ese rey de Siria también tiene muchas esperanzas. Mi siervo Naamán, enviando ante ese profeta Eliseo, Dios va a sanar. Con ese corazón enviando, estaba mucha esperanza. Dios Padre, pero aquí llegando en Israel, ese rey de Israel muy diferentes. Aunque su país vive el profeta de Dios, Eliseo, pero no sabía cómo el profeta puede resolver. Sufrió rasgando sus vestidos, pero gracias a Dios, ese siervo de Dios, Eliseo, sanó ese general Naaman su enfermedad. Esta noche nosotros escuchamos esa palabra. Nosotros también, muchos tiempos, miramos nuestras situaciones, miramos nuestras condiciones. Aunque soy salvo, Jesucristo mora en mí, pero ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Muchos tiempos estamos solamente mirando la situación. Pero esta noche Dios, a través de esa muchacha, desea trabajar en cada uno de nosotros. Cada uno de los hermanos puede cambiar ese país. Nuestra ciudad La Paz, Alto, Zona Sur, nuestro país Bolivia, completamente. Desde ahora nosotros queremos y transmitir por la fe. Dios sí va a trabajar en cada uno de los hermanos. Estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.